Hola queridos hermanos, queridos amigos, aquí nos encontramos nuevamente otro día, preparados para abrir la palabra de Dios y ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Hoy es 13 de enero, jueves, si no me equivoco, y vamos a seguir estudiando la serie del libro de Romanos, la carta a los romanos, mejor dicho. Estamos estudiando esta epístola desde el versículo 1, versículo por versículo, tomándonos nuestro tiempo, no tenemos prisa. Podríamos decir que es una exégesis, es un estudio profundo de esta carta, porque la palabra de Dios es rica y es inagotable. No vamos a pretender que después de este estudio ya sepamos todo lo que Romanos nos dice, porque la palabra de Dios tiene ese poder de que puedes venir a ella una y mil veces al mismo versículo y esa palabra siempre te va a decir algo nuevo, algo diferente. Así que hoy vamos a seguir estudiando Romanos, capítulo 1. Hemos visto el versículo 16 y 17 y vamos a seguir avanzando en el versículo 18. Ahí nos detuvimos el último día hablando de la ira de Dios, porque ahí aparece ese tema y es un tema interesante y ahí nos guió el Espíritu Santo para hablar de estas cosas el último día. Y hoy vamos a seguir avanzando un poquito más, vamos a orar y así nos confiamos en las manos del Señor para que Él nos guíe y nos dé todo el entendimiento. Vamos a hacer una oración. Señor, estamos agradecidos un día más por esta nueva oportunidad que tú nos das de venir y abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Tú eres nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestra fortaleza, eres nuestra salvación. Y tú, Señor, comenzaste una obra en nosotros y tú la vas desarrollando. Tu palabra opera en cada uno y necesitamos más y más llenarnos cada día de tu palabra, para que esa obra que tú estás haciendo en nosotros siga abundando más y más. Por eso, Señor, porque creemos que estamos haciendo lo que tú quieres, lo que es tu voluntad, venimos otro día a abrir tu palabra y escuchar tu voz. Y queremos que sea así, que sea tu obra, que todo lo que hablemos, todo lo que digamos, realmente venga de ti. Ayúdanos a ser sensibles para escuchar tu voz, que si oímos hoy tu voz no endurezcamos nuestros corazones y que de esa forma el Espíritu Santo nos llene y siga abundando más y más en nuestras vidas. Danos la sabiduría que necesitamos para entender, también para poderla explicar conforme a la verdad y danos sabiduría para que toda esa palabra que venga a nosotros sepamos qué hacer con ella y entre a formar parte a nuestra vida y esto se vea en el día a día, en nuestras decisiones, en todo lo que hacemos y vivimos. Y danos fuerza, Señor, para tener la capacidad de estar ahí delante de ti. Gracias por todo, bendice a mis hermanos, dale sabiduría y gracias por estar con nosotros siempre. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues mientras vais preparando vuestras Biblias, los hermanos que toman notas, pues vuestros cuadernos de Romanos, pues yo ya voy abriendo mi Biblia en Romanos, capítulo 1. Allí vamos a continuar en el versículo 18. Pero antes, pues también esos segunditos que me tomo pues para ver los hermanos que han escrito en este chat en directo. José María ha escrito el primero hoy. Buenas tardes, José María, bienvenido, Dios te bendiga. Benito, buenas tardes, buenas noches, Dios te bendiga. Juan Bermudo, hola Juan, me alegro verte por aquí un día más. Dios te bendiga. Fernando, bendiciones también para ti. José Luis, un abrazo, José Luis, Dios te bendiga. Juan Vázquez, gracia y paz para ti también, Juan, Dios te bendiga. Carmen Herrera, buenas noches, Carmen, bendiciones para tu vida.
Paco, Rosario, bienvenidos, Dios te bendiga. Linda, Sal, buenas tardes, Linda, bienvenida, me alegro veros a todos un día más. Ana Karina, buenas tardes, bendiciones. Ani, bienvenida, bendiciones. Y tenemos a Rosario por aquí, estaba Paco por arriba y aquí está Rosario. Hola, Rosario, Dios te bendiga. Rosario dice que venimos a escuchar la palabra de Dios y está alegre. Qué bien que estemos alegres de venir a escuchar la palabra. María Luisa, buenas noches, bienvenida, bendiciones. Acaba de entrar tu mensaje. Bien, un saludo a todos, los que lo ven en diferido también. Y vamos a recordar el versículo 18, Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Bien, como hemos dicho, el último día estábamos hablando de la ira de Dios, que es lo que aquí en este versículo se menciona. Y es un tema pues que a algunos les puede resultar un tanto confuso entenderlo. ¿Cómo puede ser que Dios tenga ira, no? Bueno, todo eso lo estuvimos explicando el último día, así que ahora no nos vamos a repetir. Si tuvisteis la oportunidad de escuchar el estudio, se titula así, si alguien no lo escuchó y lo busca, pues lo encontraréis aquí en el Facebook cerquita. Entonces, estábamos diciendo al final del estudio que la ira de Dios se tiene que manifestar porque Dios es justo. Él es perfecto en justicia. Entonces, la esencia de la justicia es la manifestación de la ira. Solo tenemos que entender que esa palabra ira es un lenguaje humano y tenemos que entender cómo se aplica a Dios, cómo lo entendemos en la persona de Dios. Dios no quiere manifestar su ira contra nadie. Eso es lo que decíamos el último día. Sino que Dios quiere alcanzar con su gracia a todas las personas, que todo el mundo sea salvo. Pero, claro, todos los que rechacen la salvación, todos los que rechacen el favor de Dios, sí, se tendrán que enfrentar a su ira. La ira es la manifestación de Dios contra todo el pecado. Como dice ahí, contra la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, y ahora hablaremos un poquito más de todo eso. La pregunta es, ¿se manifiesta la ira de Dios hoy? Es interesante que cuando hacemos toda esta serie de estudios, evidentemente yo no planeo que un estudio de una serie que llevamos coincida con el estudio de otra serie. Sería muy difícil tratar de ir en una armonía de que nos coincidan los temas. Pero ayer que estábamos estudiando sobre la vida de Abraham, precisamente tenía relación con esto que estudiamos el último día de la ira de Dios, porque en esta historia que nos tocaba ayer de Abraham, ahí Dios le anuncia a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces ahí tienes un ejemplo de la manifestación de la ira de Dios, de cómo la ira de Dios se pone en acción. Dios le anunció a Abraham y el próximo día que volvamos seguiremos ahí en ese tema. Así que al final el Espíritu Santo nos guía y todo tiene una relación. Ampliaremos más el próximo día que estudiemos Génesis sobre este tema, porque la ira de Dios se ha manifestado a través de juicios que Dios ha traído sobre pueblos, sobre naciones, sobre su propio pueblo. Y la pregunta que siempre nos hacemos es esta, ¿y la ira de Dios se manifiesta hoy en día todavía? ¿Hay juicios de Dios sobre el mundo hoy? Bueno, tendríamos que responder que sí, solo que a lo mejor no lo identificamos. Pero en este mundo ocurren muchas cosas todos los días. La obra de Satanás es evidente. La maldad en los seres humanos es una realidad. Sabemos que el pecado abunda más y más, se hace grande, se extiende, llena la tierra. El mundo sigue la corriente
que controla el príncipe de la potestad del aire. Entonces, sin duda, si la mano de Dios no estuviese interviniendo todos los días en las cosas que ocurren en este mundo, seguramente el mundo ya habría sido destruido. Seguramente la obra de la Iglesia, la obra de Dios sería ya inexistente. Satanás quiere destruir, quiere matar, quiere volver a los hombres contra Dios, quiere impedir que la obra de Dios se desarrolle. Entonces la mano de Dios está obrando. Y obra pues de forma individual, obra a través de los gobiernos, obra a través de la maldad en sus diferentes formas. Dios pone límites. Y los límites a veces se manifiestan a través de juicios, a través de cosas que ocurren, catástrofes, situaciones así como muy, podríamos decir, trágicas a los ojos humanos. Es curioso que a veces se puede observar que hay regiones del mundo que son más castigadas que otras regiones. ¿Tendrá que ver que Dios obra ahí? ¿Que Dios muestra su ira? Bueno, la verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Por mi parte, afirmarlo pues sería irresponsable, ya que no lo sabemos. Ahora podemos percibir, ¿no? Por ejemplo, un pueblo que es muy curioso, que sufre catástrofes muy frecuentemente, es la nación de Haití. Haití comparte isla con la República Dominicana, o sea, es una isla en el Caribe. La mitad de la isla, por así decirlo, es República Dominicana, la otra mitad es Haití. Pero Haití, en especial, es uno de los países más pobres del mundo y donde más miseria hay. Y no así la República Dominicana. Y es muy curioso, no sé cómo decirlo, que en muchas ocasiones esta parte de la isla es la que se ha visto azotada por huracanes de una forma más violenta que la otra parte de la isla, ha sido azotada con terremotos, ha sufrido catástrofes naturales de una forma especial y repetitiva. Y de lo que sabemos de Haití, precisamente, que es uno de los lugares del mundo con más magia, con más espiritismo, con más brujería, con más de todo aquello que ofende a Dios. Entonces, ¿tendrá que ver una cosa con la otra? Bueno, observar nos lleva a la reflexión de que bien no andan, o sea, le han dado la espalda a Dios y la han vuelto a Satanás, porque es un país donde la magia negra, la brujería y todas estas artes ocultas predominan de una forma significativa sobre otros lugares del mundo. ¿Tendrá que ver? No lo sé. Pero que la mano de Dios obra en este mundo, sin duda alguna. Porque Dios tiene que poner límites y Dios tiene que actuar y Dios tiene su plan. Aunque Satanás es quien controla este mundo, Dios es soberano. Y Satanás está vencido y está bajo el poder de Dios. Así que Dios es quien va a ir permitiendo y va a ir desarrollando su plan en medio de este mundo corrupto y podrido. Pero vamos a volver ahí al versículo 18. La historia del mundo es el juicio del mundo. Si nos preguntamos si la ira de Dios se manifiesta hoy, pues sin duda, porque en el mundo hay pecado. Y hay juicios de Dios, pues sin duda, porque Dios sigue obrando en este mundo. Entonces, el versículo dice algo más. Cuando habla de la ira de Dios, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo y nos dice cómo, contra qué se revela, contra qué se manifiesta la ira de Dios. Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice básicamente dos cosas. Por un lado,
se nos habla de las personas que son culpables de la impiedad y la injusticia. Y por otra parte dice que con la injusticia detienen la verdad. Bien, la impiedad e injusticia está hablando del pecado, evidentemente. Está generalizando lo que es el pecado y cómo el pecado se manifiesta. Pero es interesante que especifica que con la injusticia se detiene la verdad. Y la pregunta es, ¿y qué es la verdad? Una de las preguntas que más veces se habrá hecho el ser humano. Porque en este mundo la verdad es relativa. Tú ya sabes que la verdad de uno no tiene por qué ser la verdad del otro. La verdad de aquel no tiene por qué ser la de aquel. Vivimos en un mundo que siempre existe esa dualidad. En todos los aspectos, en los aspectos de la política, de la ciencia, de las artes, del cambio climático, de todo lo que nos rodea, la religión inclusive, todo. Para unos la verdad es una cosa, para otros la verdad es otra. Y la gran pregunta siempre sería esta, ¿y quién tiene la verdad? Bueno, en este mundo no hay una verdad absoluta, porque las verdades son relativas. Dependen de muchos factores, dependen de muchos puntos de vista, de las circunstancias. Y entonces lo que para uno es una verdad, para otro es una mentira. Una verdad puede ser parte en verdad, parte en mentira, y es todo muy complejo. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de lo que es la verdad, porque al final, en medio del mundo, necesitamos saber si hay una verdad y dónde está esa verdad. Porque si todo es relativo, al final eso crea la incertidumbre en el ser humano de no saber ni de dónde venimos ni a dónde vamos, ni saber realmente cuál es el valor fundamental que tenemos que perseguir en nuestra vida, en nuestro objetivo, y por lo tanto necesitamos saber qué es la verdad. Tenemos que tener la referencia. Si no sabemos dónde está la verdad, andamos perdidos. Andamos siguiendo opiniones, según cada cual le parezca, ¿no? Entonces eso es un problema. Bueno, ¿qué es la verdad? Siempre que hago esta pregunta a mí me resuena en los oídos la pregunta formulada por Pilato a Jesús, porque Jesús le dijo, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y Pilato, como un ser humano normal y corriente, respondió lo que cualquier ser humano habría respondido. ¿La verdad? ¿Y qué es la verdad? Esa es la cuestión. La verdad, ¿qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Lo dice allí en Juan 14. Así que si tenemos que responder ¿qué es la verdad?, responderíamos que Jesucristo es la verdad. Y también podríamos responder lo que Dolores respondió por ahí. La palabra de Dios es la verdad, dijo Dolores. Y tiene toda la razón. Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, cuando Jesús está orando por sus discípulos y dice, y no solo ruego por estos, sino también por los que han de creer, o sea que está rogando por ti y por mí también aquí Jesús. Qué bueno que Jesús ore por nosotros. Y en esta oración él le dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Y añade, tu palabra es verdad. Así que podemos afirmar que Jesús es la verdad y que su palabra, la palabra de Dios, es la verdad. Y era una petición de Jesús que creo que nosotros tenemos que seguir pidiendo. Señor, santifícanos en tu verdad. Esa era una petición que Jesús hizo al Padre por ti y por mí. Santifícalos en tu verdad. La palabra santificar, ya sabes lo que significa, ¿no? Apártate, apartado, reservado, dedicado. O sea, guardado. Guárdalos en tu palabra,
mételos en tu palabra, apártalos de todo lo demás dentro de tu palabra. Eso es lo que Jesús estaba orando. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. También en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y alguno se puede preguntar, ¿y aquí se está refiriendo la verdad a la palabra? Bueno, si el contexto lo dice, sí, si no, no. ¿Qué dice el contexto? A ver, versículo 31. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ah, pues sí tiene que ver con la palabra entonces. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces conoceréis la verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra es la verdad, le dijo Jesús orando al Padre. La palabra de Dios, por lo tanto, es la verdad absoluta. Es la única verdad absoluta. Todo lo demás pueden ser puntos de vista muy respetables, pueden ser opiniones. Mira, siempre nos encontramos en una guerra de argumentos. Siempre esa es la realidad que nos rodea. Y más a nosotros como cristianos. Nosotros como cristianos podemos mantener una guerra de argumentos con las personas que no creen o también dentro de la propia iglesia. Y la guerra de argumentos puede ser una guerra sin fin si no tenemos realmente un absoluto que nos sirva de mediador. Cuando tú estableces una guerra de argumentos con una persona que no cree, con personas del mundo, bueno, los argumentos van a ir en las dos direcciones. Los argumentos que tiene la persona que no cree tratan de fundamentarse en hechos que demuestran verdad. Si hablamos de Dios, ahora después vamos a ver, porque es el tema que viene a continuación aquí en Romanos 19 y 20 y en adelante. Si hablamos de si Dios existe o no existe, bueno, pues ahí se crea una guerra de argumentos. Ahí hay personas que empiezan a argumentar y te van a decir: no, Dios no existe, porque la ciencia, y te van a hablar así, porque la ciencia ha demostrado que el origen de las cosas tuvo otra fuente, y te van a explicar cosas, pero una cosa es un punto de vista, es una teoría, es una idea que uno puede tener, pero la pregunta es, y a nivel humano, ya no desde nuestra postura bíblica, a nivel humano, pero ¿qué argumentos hay para que afirmes eso? Esa tiene que ser siempre la cuestión. Dame argumentos, yo estoy dispuesto a considerarlos, pero dame argumentos de peso. Si una persona, para tratar de explicarte el origen de todas las cosas, te dice que en un principio había una gran masa de materia que explosionó, a eso se le llamó Big Bang, y de ahí comenzó el universo, y te lo explican, te dan esa explicación científicos. Gente que dice: nosotros en el CERN, en el gran acelerador, en el gran colisionador de hadrones, estamos tratando de recrear lo que ocurrió en el Big Bang. Vale, y tú escuchas y dices: muy bien, estoy escuchando tus argumentos, dame argumentos que me convenzan. Pero la pregunta es: ¿qué clase de argumento es ese? En el principio había una gran masa de materia que explosionó. Vale, eso genera preguntas científicas. La pregunta es: ¿y de dónde salió esa gran masa de materia? ¿Qué hacía ahí? ¿Quién la puso ahí? Y segunda pregunta: ¿por qué explosionó? ¿Qué fue lo que provocó que explosionase?
Bueno, y ahí es donde ya aparecen las lagunas. Ahí es donde ya los argumentos desaparecen y todo son conjeturas. Bueno, ahí es donde tratamos de averiguar, por eso estos experimentos en el gran colisionador de hadrones del CERN, y estamos tratando de comprender y recrear y tal, y no sé qué. Y eso no son argumentos, son ideas vagas que van de aquí para allá, pero que no te dan una respuesta satisfactoria. Entonces, en cuanto a todos los temas que la Biblia plantea, cuando tú hablas con las personas, lo que ocurre es eso, es una guerra de argumentos. Cuando tú hablas del pecado, la gente tiene su propia perspectiva de lo que es eso del pecado. Entonces, cuando tú hablas del pecado, tienes que argumentarles a las personas para que entiendan. Y si les dices solamente tú eres un pecador y tienes que arrepentirte de tus pecados, las personas no terminan de comprender ese concepto. Arguméntales, háblales, explícales, muéstrales cuánto dolor y sufrimiento el pecado provoca en este mundo. Haz que miren hacia adentro de su propia vida, que se den cuenta que en ellos hay pecado, porque muchas personas te van a decir, no, pero yo no hago nada malo, yo no perjudico a nadie. Entonces tienes que demostrarle que realmente esa persona también es pecadora. ¿Me estás diciendo que tú no tienes pecado? Bueno, no soy perfecto, te van a decir, ¿no? Pero yo no estoy haciéndole daño a nadie, yo no he robado un banco, yo no he matado a nadie, entonces tú tienes que mostrarle que el pecado es más que robar un banco o matar a alguien. Háblale, muéstrale, plantéale si nunca dijo una mentira. ¿Nunca has dicho una mentira? Bueno, la mentira produce un efecto negativo, y entonces tú explícale, tómate el tiempo. Cuando una persona te da la oportunidad de conversar, tenemos que aprovecharlo. Hay personas que se van a cerrar en banda y te van a decir, no, no me interesa. Entonces es difícil hablar con una persona así, déjale algún versículo por allí, déjale algo, un pensamiento para que reflexione. Pero cuando se crea la conversación es cuando tú tienes que confiar en el Espíritu Santo, porque el Señor prometió que Él pondría en nuestra boca lo que tenemos que decir. Y a partir de ahí, habla, explica, usa esa guerra de argumentos. Las guerras de argumentos también se suceden dentro de la propia iglesia. Y ahí es pues donde más me gusta, porque claro, aquellos que se llaman cristianos y que se supone que conocen la Escritura y vienen a confrontarte en algo que a lo mejor tú has dicho, cuando uno predica la palabra y lo hace así, pues como yo lo hago cada día, hablas y mucha gente escucha, y no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo en lo que yo estoy diciendo. Entonces yo muchas veces he manifestado desde aquí mismo que cuando yo estoy enseñando la Escritura, no tenemos que dar por sentado que todo lo que yo diga es verdad absoluta, sino que vosotros tenéis que ser como los de Berea, y tenéis que ser jueces que están escuchando y están sometiendo a juicio si lo que yo digo es conforme a la Escritura o no. Entonces, si yo estoy hablando, estos días hemos hablado de la justificación, y yo estoy diciendo que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Si creemos que somos pecadores, si creemos que Cristo murió por nuestros pecados, y creer en esto significa hacerlo nuestro, recibirlo en nuestras vidas, entonces somos salvos. La Biblia nos llama justos. Por ejemplo, yo digo eso. Entonces, si alguien dice, no, pero yo no estoy de acuerdo con eso, yo pongo toda mi atención. Pero me tienes que demostrar con argumentos que el por qué no estás de acuerdo. Y tus argumentos no pueden ser otros que la propia Biblia. Porque si no, entramos, como pasa en el mundo, según el punto de vista de cada uno. Los cristianos que conocemos la Escritura, tenemos que fundamentarnos en ella, porque sabemos que la Biblia es la verdad
la verdad absoluta de Dios. Entonces, todo lo que la Biblia diga es la última palabra. Así que en nuestras discusiones cristianas, nuestro principal objetivo tendría que ser llegar a recibir la luz de la Escritura, porque es luz para nosotros. Pero a veces la sorpresa es que hay personas que se llaman cristianas, pero no buscan la respuesta en las Escrituras. Tienen sus propios criterios, tienen sus propias ideas. Y entonces esto pues te descoloca totalmente, porque dices, bueno, ¿y entonces en qué nos diferenciamos de la gente del mundo? A mí personas que se llamaban cristianas me han llegado a decir, es que tú, me han dicho a mí, es que tú, Víctor, siempre quieres responder todo con la Biblia. Es que tú siempre enfrentas todos los problemas con la Biblia. Pero me lo decían como un reproche. Yo me sentía halagado, porque pensaba, me dolía porque me lo dijese una persona que se llama cristiana. Pero en el fondo decía, gracias Señor, si me acusan de eso, pues gracias. Me sentía halagado que me acusen y me digan que es que tú siempre lo quieres resolver todo con la Biblia, es que tú siempre enfocas todos los problemas teniendo en cuenta la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos? Si somos cristianos, ¿qué utilizamos para llegar a resolver nuestros dilemas, para buscar encontrar solución a las discusiones? ¿Qué libro utilizamos? ¿Un libro de filosofía humana? ¿Utilizamos un libro que escribió por ahí un buen cristiano? La palabra de Dios es la verdad. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si queremos realmente llegar a una conclusión en cualquier debate que tengamos, la Biblia tiene que ser nuestro árbitro. Estuvimos estudiando no hace mucho en Hechos capítulo 15, que dentro de la propia iglesia en sus orígenes surgieron grandes dilemas. Uno de ellos era ese de qué hacemos con los gentiles que se convierten a Cristo, pero vienen sin circuncidar, nunca han cumplido con la ley, tenemos que obligarles a que se circunciden. Y se creó un gran debate, hasta discusiones muy fuertes, porque Pablo y Bernabé dice que tuvieron con algunos judíos unas discusiones no pequeñas, o sea, hubo discusiones muy fuertes ahí, pero todo se resolvió, ¿cómo? Los que tenían más fuerza son los que golpearon más fuerte y dijeron esto es blanco y todo el mundo pues no tuvo más remedio que aceptarlo. No, fue la palabra de Dios la que les mostró la verdad. Fue Jacobo el que dijo, hermanos, porque como dijo el profeta, citó las Escrituras, después de haber escuchado opiniones, testimonios, todo, fue el Espíritu Santo, usando la Biblia, y a un hermano, el pastor de la iglesia en Jerusalén, Jacobo, el hermano de Jesús, que cogió la Biblia y dijo, está escrito, el Señor dijo, y citó la Escritura, y la palabra de Dios les dio la respuesta a su gran dilema. Si no tenemos la palabra de Dios como juez en nuestra vida, como lámpara en nuestra vida, entonces estaremos perdidos y nos perderemos en mil discusiones distintas que tristemente ocurren muchas veces en la vida de la iglesia. Y sí, ya sé que esto es más complejo todavía que lo que estoy explicando, porque como no preguntáis vosotros, pues ya pregunto yo mismo. A alguno podría preguntar, pero es que hay temas que a veces no están claros totalmente en la Escritura, porque las discusiones a veces se fundamentan sobre la Biblia, solo que unos interpretan de una forma y otros interpretan de otra, y entonces no se llega a un consenso en algún tema y cómo lo interpretamos. Pero me vais a perdonar que tampoco acepto eso, porque primero la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. La Biblia sí que puede ser muy compleja en algunos aspectos,
pero nos ha trazado un camino muy claro. Y tenemos otro elemento, y es que todos los que hemos creído tenemos el Espíritu Santo. Entonces, mira, cuando tenemos un problema en el que no terminamos de ponernos de acuerdo sobre un tema que parece que por un lado la Biblia dice una cosa y por otro parece que dice otra, y entonces la discusión no se soluciona, sino que cada uno se queda en su postura, pues perdóname, pero ahí está fallando algo. Hay falta de humildad, hay falta de buscar realmente la verdad, hay falta de dejar que el Espíritu Santo guíe. Porque si hacemos lo que se supone que tenemos que hacer, como hicieron los creyentes en Hechos, capítulo 15, estoy convencido que Dios mostrará la verdad en su palabra. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema al final es el ego del hombre. ¿Por qué? Porque siempre hablamos, es que esta corriente teológica y aquella corriente teológica no se ponen de acuerdo. Es que estos grandes teólogos, ese es el problema, los grandes teólogos. Y el Señor dice que estas cosas las escondió a los sabios y los entendidos y se las reveló a los niños. Quizás ese es el problema, que todos quieren tener razón y ninguno está dispuesto a ceder en lo suyo y acercarse a la mitad del camino, y que el otro renuncie a lo suyo y se acerque a la mitad del camino. Y ahí nos encontremos y juntos lo consideremos, no buscando defender mi propio punto de vista. La Biblia dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, sino buscando la verdad, buscando honrar el nombre de Dios. Una cosa muy sorprendente que dicen los primeros capítulos de Hechos es que la multitud de los que habían creído tenían un mismo corazón, un mismo sentir, una misma mente. Buscaban lo mismo. Eso es muy sorprendente porque tú juntas a una multitud y conseguir que todos tengan el mismo sentir, pues eso es misión imposible. En este mundo eso es imposible. ¿Por qué entonces los primeros cristianos eran una multitud, pero todos tenían el mismo sentir? Porque ninguno decía tener nada propio. O sea, ninguno miraba y decía, esto es mío, estas son mis ideas, este es mi derecho, esto es... No, de pronto era Cristo viviendo en cada uno de ellos. Y su palabra era la que brillaba en cada uno de ellos. Y si eso ocurría en Hechos, también puede ocurrir hoy. Pero para que eso ocurra, pues tenemos que hacer que el yo muera y realmente sea Cristo viviendo en nosotros. Que deje yo de tener mi mente y empiece a tener la mente de Cristo. Que no sea mi opinión, sino que sea la palabra de Dios realmente la que reine. Y si a veces nos encontramos con puntos difíciles, pues simplemente es a paz nos llamó el Señor, pues vivamos en paz. Mira, esto no nos acaba de terminar del todo claro, dejémoslo un poco ahí a un lado, oremos, esperemos en el Señor, dejemos que Él nos hable. Y el Señor siempre nos habla. Dios siempre nos guiará a la verdad. En la práctica es más complicado, pero por nosotros, por los hombres. Yo me he encontrado muchas veces con personas que, no estoy de acuerdo con esto que dijiste. Y yo digo, está bien, dime en qué me equivoqué, muéstramelo con la palabra. Y a partir de ahí, si me lo muestran con la palabra y tengo que rectificar, yo rectifico. Pero casi siempre me encuentro con opiniones. Es que yo creo, es que pienso que, es que... No, y yo digo, bueno, pero yo respeto tu opinión, pero la Biblia dice. No, es que siempre estás con la Biblia. Gloria a Dios, si estamos siempre con la Biblia, de eso se trata. Estoy en Romanos otra vez, capítulo 1. Vamos a seguir, porque el tema no para, continúa. Nota que venimos de una serie de versículos donde la palabra porque se va repitiendo.
versículo 16, porque, versículo 17, porque, versículo 18, porque, versículo 19, porque, versículo 20, porque. O sea, es todo un tema que se está desarrollando y se va ampliando. Todo lo que hemos dicho vamos a ir ampliando un poquito más. Y aquí en el versículo 19, vamos a recordar el 18 para meternos con el 19, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bien, aquí Pablo da dos propósitos, habla de dos cosas. Por un lado, Pablo justifica su afirmación de que el hombre suprime la verdad, detiene la verdad con el pecado, con la injusticia y todo eso. Y por otra parte, Pablo habla de que las personas que pecan y están en pecado, en consecuencia, están bajo la ira de Dios. Recuerda que venimos de eso, del versículo 18. Y por lo tanto son responsables de su situación. Hemos leído, dice que son inexcusables. En el versículo 20 al final, no tienen excusa. Entonces, el hombre ha recibido un determinado conocimiento. Aquí dice en estos versículos que Dios, dice, hay una parte de Dios, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, hay una parte de Dios que es accesible el conocimiento a todo ser humano, y que esa parte que el ser humano tiene para conocer de Dios le demuestra el poder de Dios y la deidad de Dios. El hombre ha recibido un determinado conocimiento. Un conocimiento que, como dicen estos versículos, viene a través de la propia naturaleza del mundo. Dios lo ha manifestado, así dice ahí en el versículo. Dios se lo manifestó. Dios se ha dado a conocer a sí mismo. ¿Cómo ha efectuado Dios esta revelación? ¿Cómo ha dado Dios a conocer a los hombres su poder y su deidad? Bueno, pues dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, eso es invisible, quien lo puede ver, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, sus atributos invisibles, su esencia que es invisible, se ha manifestado a través de la creación. Se han hecho visibles por medio de las cosas que Él ha hecho, la creación. O sea, cuando una persona contempla la creación, tiene que llegar a la conclusión de que Dios existe. Eso es lo que dice ahí en este versículo. También habla de entenderlas, dice, siendo entendidas mediante las cosas hechas. Hay un grado de poder comprender solo con considerar la creación, su eterno poder y deidad, o sea, Dios, lo que es Dios. Su esencia se esconde de la vista humana. Alguien puede ver a Dios, vemos su persona moviéndose entre las nubes, se nos aparece caminando por nuestras ciudades, no, pero su esencia que se esconde a la vista humana se hace visible a través de las cosas que Él ha hecho. Si yo, a veces hemos puesto ese ejemplo, ¿verdad? Si yo cojo, mira, un marcador, ¿vale? Si yo cojo este marcador, no voy a tratar de convencerte
o explicarte de que hay un fabricante, que existe un fabricante que fabricó esto. No, ¿por qué? No te voy a tratar de convencer de eso. Porque es evidente que si esto existe, alguien lo fabricó. En este caso, aquí la empresa se llama Stabilo Bosch. Así pone aquí, Stabilo Bosch. Entonces sería lo más absurdo del mundo que yo me pusiese aquí en un debate con vosotros para tratar de convenceros de que existe una empresa que se llama Stabilo Bosch que fabrica marcadores, rotuladores, bolígrafos. Sí, porque esa empresa existe, os lo voy a demostrar, tiene su dirección fiscal en tal lugar y la plantilla consta de no sé cuántos, el director se llama no sé qué, y alguno diciéndome por ahí, no, pero yo no creo que exista, y yo intentando convencerle. ¿Te das cuenta de lo absurdo que sería eso? O sea, yo te puedo hablar de este marcador, podemos discutir el uso que le podemos dar, podemos incluso hablar de cuánto conocemos de el fabricante, de quién es, cómo se comporta, dónde vive, qué hace, qué relación tiene, si es una buena persona, si no. Pero jamás entraríamos en la discusión de si existe o no existe el que fabricó esto. Porque eso es lo más absurdo del mundo. Si esto está fabricado, ya se da por sentado que hay un fabricante. Entonces jamás discutiremos sobre si existe o no existe quien fabricó esto. Podemos discutir de muchas cosas en relación al fabricante, pero no su existencia. Porque el hecho de que algo existe demuestra que alguien lo creó. Entonces, a eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice que su eterno poder y deidad se han hecho visibles. Dios se ha dado a conocer. Dios ha manifestado su existencia. A Dios no lo podemos ver, pero podemos ver la obra de sus manos. Entonces, la discusión de si Dios existe o no es absurda, ya que la obra de sus manos es claramente visible a todos los hombres. De modo que no tienen excusa, dice al final del versículo 20. O sea, nadie puede decir, yo no sabía que Dios existía, porque nunca vi nada que me hiciese reflexionar o considerar en la existencia de un Dios. De hecho, desde siempre, el hombre demostró que el intelecto le conducía a pensar que Dios existe. El hecho de negar a Dios en la creación es un hecho muy reciente en la historia de la humanidad. Los hombres, precisamente, han hecho de sus dioses parte de esa naturaleza. Gente que vivía allí, apartada de la civilización, en las selvas, en lugares lejanos, pero contemplaban la naturaleza y hablaban del gran espíritu, o hablaban del dios de las aguas, o el sol como su dios. La creación siempre llevó a los hombres a plantearse, ¿Dios existe? El otro tema es, vamos a conocer al Dios de la creación. Ese es el otro tema. Por eso ahora la Escritura dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los hombres en otros tiempos, por medio de los profetas, etcétera, Dios nos ha hablado a través de su creación, Dios nos ha hablado a través de sus hechos manifestados en su pueblo, Dios nos ha hablado de muchas formas, pero dice, pero en estos postreros tiempos, estoy citando Hebreos, Dios se reveló por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces la revelación de Dios ha sido gradual, sistemática, pero la primera parte de la revelación fue esta, para que nadie tenga excusa y diga, es que yo no sabía que existía un Dios. La primera parte de la revelación es la propia creación, porque la creación de Dios habla del poder de Dios, habla de su eterno poder y deidad. ¿Qué salmo queréis que leamos relacionado con lo que estamos diciendo?
A ver si alguien me pide uno. Venga, vamos a leer el 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bueno, sin duda, por ahí me escribisteis alguna sugerencia de algún salmo. Sin duda hay muchos salmos que nos hablan. El Salmo 19 que Miguel nos sugería es otro de esos salmos que hablan de la creación. Me quedé con con el Salmo 8. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú creaste, digo, ¿qué es el hombre? Contemplar la creación hace que el hombre se sienta pequeño. Contemplar lo que Dios hizo con sus manos nos lleva a la reflexión de decir, ¡wow! ¡Cuánta sabiduría y poder hay en todo esto! De hecho, la ciencia en su historia siempre reconoció al Dios creador. Los más grandes científicos que dejó la historia de la ciencia eran hombres que dieron por sentado que Dios existía. Y hablamos de Einstein, de Newton, de Galileo, etc. Fue después, posterior a estos, que el ser humano se atrevió a dar un paso más en su negación de la existencia de Dios. Y dijo que Dios no existe, que todo fue creado por casualidad. Pero científicamente esa declaración no se sostiene por ninguna parte. Por eso el argumento de Pablo es no tienen excusa. Es que en todos los textos que tú leas de la creación, es que hasta sin quererlo, entiéndase lo que quiero decir sin quererlo, me refiero a que la Biblia no es un tratado de ciencia. O sea, la Biblia no pretende enseñarnos ciencia, pero es que en sus expresiones, en una forma de hablar así como muy simple, la Biblia contempla principios científicos que no fueron establecidos como leyes o no se reconocieron como ciencia hasta muchos años después de que ya estaba escrito aquí en la Biblia. Y estoy diciendo eso porque aquí tienes un ejemplo. Cuando hemos leído en el versículo 8, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Hoy en día, cuando esto se escribió, no existía el concepto de que el mar tenga senderos, o sea, de las corrientes oceánicas. Eso es algo mucho más moderno. Pero la ciencia un día estableció que hay senderos en el mar, hay caminos hechos, las corrientes oceánicas están fijadas, están establecidas, siempre pasan por el mismo lugar. Los navegantes tuvieron que descubrir que eso existía para aprovechar esas corrientes, esos caminos y poder viajar más rápido y más seguro. Pero la Biblia ya hablaba de eso, los senderos del mar, hablaba mucho tiempo antes de que los marineros y que después la ciencia estableciese esos principios, esas leyes.
Y como eso, otras muchas cosas, desde que la Biblia ya hablaba en Isaías del círculo de la Tierra y bueno, y muchas otras cosas, principios científicos. Porque claro, la Biblia la inspiró el Espíritu Santo. Así que, aunque no era la intención de la Biblia enseñarnos ciencia, sus menciones sobre cosas científicas acertaban y tenían razón. Estoy otra vez en Romanos. Bien, la esencia de Dios se esconde a nuestros ojos, a la vista humana. Sin embargo, una parte de Él, su poder y deidad, o sea, el decir Dios existe, es algo evidente que se puede ver a través de las cosas que Él ha hecho. Pero ¿qué quiere decir que los seres humanos pueden ver y entender la existencia de Dios a partir de la creación y la historia? Bueno, son indicaciones básicas tanto de su existencia como de su carácter. Y digo de su carácter, porque la creación muestra que un ser muy poderoso hizo todo eso. Ahí hay diseño inteligente, hay propósito, hay orden, etcétera, etcétera. Todo apunta a que alguien lo creó. Lo más absurdo del mundo es tratar de decir que eso se creó por sí solo. O sea, es lo más absurdo que uno se puede imaginar. Siempre la ilustración del reloj encontrado en el desierto es es muy gráfico. Si tú vas por el desierto y de pronto te encuentras un reloj, ¿qué dices? ¿Qué piensas? Alguien perdió un reloj. O se te ocurriría decir, fíjate lo que se ha formado aquí solo con el paso de los millones y millones de años. ¿A quién se le ocurriría decir eso? Sí, porque pasaron millones y millones de años y hubo unas reacciones químicas, se fueron, por casualidad siempre, ¿no? Todo, por casualidad, se fueron mezclando materia. Los átomos tuvieron una reacción, hubo una parte de esos átomos que empezó a formarse, claro, todo eso con el paso de millones y millones de años, y se fue formando pues lo que es la cadena. Mira, es una cadena articulada y tiene movimiento, claro, tiene que tener, y otra parte pues se fue diseñando y fue componiendo el mecanismo interno, y con el paso de los años fue tomando una forma, se fueron combinando esos elementos, surgió una funcionalidad, un día empezó a funcionar así sin más. ¿Quién pensaría eso? Es lo más absurdo que se le pueda ocurrir. Si alguien se encuentra un reloj en el desierto y te empieza a dar esta explicación, tú lo miras y dices, estás cogiendo una insolación, me estás preocupando, bebe un poquito de agua, vamos a jugar una sombra. Porque eso no se lo imagina nadie, es absurdo. Esto tiene diseño inteligente, esto tiene complejidad, esto tiene una funcionalidad. La forma es para que te lo puedas poner en la muñeca, está diseñado para que tenga un cierre y tú lo puedas abrochar, y esto marca la hora. Esto todo sigue un funcionamiento, un propósito. Pues eso es lo que el hombre hizo. Vio el orden del mundo, vio la armonía, vio el diseño inteligente, vio el propósito, la funcionalidad en todo, lo vio todo y dijo, esto se ha formado por casualidad, Dios no existe. Y lo bueno es que gran parte de la humanidad se lo cree. ¡Wow! Satanás es un experto en el arte de la mentira. Claro, aprovechando la propia condición del ser humano, que hará todo lo posible para negar que Dios existe. Es evidente. Entonces, aquí hay un veredicto de culpabilidad sobre las personas que afirman esto. Dice que las personas que hablan así y niegan a Dios no tienen excusa. Hay una sentencia de culpabilidad sobre ellos. Y hermano, no te olvides que cada día nos cruzamos con miles de personas que tienen esa sentencia de culpabilidad sobre sus cabezas. Un día
delante de Dios en los cielos tendrán que rendir cuentas. El juez perfecto y supremo les confrontará y les preguntará: ¿por qué me negasteis a mí? Y ellos no tendrán ninguna excusa. Es que las evidencias nos decían que Dios no existe. Las evidencias decían que Dios sí existe. ¿Qué podrán argumentar en su favor? Dice Pablo, no tienen excusa. Hay otra respuesta. La Biblia dice que el mundo amó más las tinieblas que la luz. No es una cuestión de intelecto, no es una cuestión de razonamiento, es una cuestión de pasión, de deseo, de amor. Ese es otro tema, y de eso ya hablará también Pablo aquí en Romanos. Pero lo vamos a dejar aquí, para que el próximo día pues ya podamos seguir ahí en el versículo 21, porque el tema no se ha terminado. Pablo aún va a seguir argumentando todo esto que estamos diciendo. La carta a los romanos va a ir desarrollando cada uno de los temas que toca ampliamente, y hoy no hemos terminado aquí donde nos encontramos, pero sí hemos acabado con nuestro tiempo, así que lo tenemos que dejar para otro día. El próximo día, si Dios nos permite, seguiremos. Pero mañana no, mañana es viernes, y os quiero recordar que los viernes el horario es a las 6 de la tarde, 2 horas antes de lo habitual. Mañana viernes 6 de la tarde estaremos estudiando, si Dios lo permite, hermenéutica bíblica. Así que, queridos hermanos, un abrazo muy fuerte a cada uno. Que Dios os guarde, os cuide. Orad los unos por los otros. Vivimos tiempos complicados, difíciles. El enemigo va a tratar de apartar de la verdad aún a los escogidos. Son tiempos en los que la fe constantemente es puesta a prueba y nos tenemos que apoyar en oración unos con otros. Un abrazo muy grande, y si Dios quiere, si Él lo permite, mañana nos volvemos a reunir en su nombre, alrededor de su palabra. Hasta mañana, que Dios os cuide y os guarde.